Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo encuentro de nuestra asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, código AE 403, direccionada desde el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes, su docente y orientador, William Rocha Jacome. En nuestras clases habitualmente hacemos un pequeño resumen de los diferentes temas que hemos abordado hasta el momento y nos encontramos en el último núcleo problemático de nuestra asignatura. Y si recordamos, nuestra asignatura está compuesta por 3 núcleos problemáticos, los cuales se denominan el número 1, la esencia del conocimiento. El núcleo problemático número 2 se denomina pensamiento crítico. Y el núcleo problemático número 3 tiene como nombre la argumentación. Ya hemos abordado en clases anteriores todos los temas relacionados a la esencia del conocimiento y al pensamiento crítico. Por lo tanto, pudimos determinar algún conjunto de definiciones de lo que es el conocimiento, los tipos del conocimiento, qué es el pensamiento, los tipos de pensamiento, qué es el razonamiento y los distintos tipos de razonamiento que nos ayudan de forma significativa a la construcción de argumentos de forma lógica, ¿no? Teniendo en cuenta que al ver el tema de los razonamientos, donde vimos los tipos de razonamiento, pudimos obtener un conjunto de competencias que nos permiten a nosotros elaborar razonamientos de tipo deductivos, inductivos, abductivos, por analogía, etcétera, que contribuyen a la construcción de argumentos. Ahora, en nuestro segundo núcleo problemático abordamos el tema del pensamiento crítico y logramos establecer la definición de lo que es el pensamiento crítico, cuáles son sus principales características. También pudimos llegar a abordar las diferentes escuelas del pensamiento crítico, cuáles son las propuestas que nos presentan en torno a los temas relacionados a lo que es el pensamiento crítico. También pudimos ver cuáles son las actitudes de una persona que pueda denominarse como pensador crítico. Y también vimos algunas de esas habilidades que debe poseer todo aquel que piense de manera crítica. Por último, entramos a nuestro núcleo problemático número 3, donde hablamos de la argumentación, cuáles son sus principales conceptos, las definiciones que existen sobre argumentación, una clasificación y jerarquía de los argumentos. Evaluamos cuáles son las fuentes de información a la cual se debe recurrir para asegurar la veracidad, la fiabilidad, la confiabilidad de los argumentos que vamos a expresar. Por lo tanto, establecimos esas fuentes de información que nos sirven para la construcción de argumentos. Y en nuestra clase del día de hoy iniciaremos un tema que denominamos como los sesgos cognitivos, ¿ya? Y para iniciar con nuestra clase denominada los sesgos cognitivos. Ahora, ¿por qué los sesgos cognitivos? Recordemos que estamos en nuestro núcleo problemático de la argumentación y la idea es que nosotros aprendamos a argumentar de forma lógica, de forma racional, utilizando un conjunto de premisas que puedan ser veraces, ¿cierto? Que aseguren que las conclusiones de nuestros argumentos van a ser tanto válidas desde el punto de vista formal de la construcción o la estructura de un argumento que se basa en razonamientos,
y también que sean veraces, o sea, que estemos aportando argumentos que se puedan comprobar con hechos verificables, hechos veraces, que puedan llegar a ser contrastados con la realidad. Ahora, el día de hoy vemos también entonces sesgos cognitivos, y posteriormente veremos en una clase futura el tema de las falacias. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque una forma de construir mejores argumentos es, primero, contando con información verdadera, ¿cierto? Válida, que pueda ser confrontada, evaluada, que pueda ser verificada, que provenga de fuentes de información que podamos establecer la confiabilidad de las mismas. Entre más confiable es una fuente, pues mejores datos, mejor información yo voy a tener para construir mis argumentos. Pero sabemos también que nosotros podemos caer en algunos errores que normalmente son errores del pensamiento, del razonamiento, a los que acostumbramos a caer los seres humanos, y de los cuales hemos ya leído en distintas de las actividades que hemos abordado a través del semestre. Entonces, estos errores que nosotros los llamamos como sesgos cognitivos, los prejuicios, la construcción de argumentos falaces, o sea, que exista falacias en un argumento, que recordemos que una falacia no necesariamente quiere decir que es una mentira. La falacia lo que quiere decir es que el argumento no está elaborado de forma lógica. No es lógico lo que me está diciendo, porque necesariamente un argumento falaz no quiere decir que sea cierto, que sea verdadero. Pero no estamos hablando de que sea una mentira, ¿ya? Incluso podría ser verdadero, pero tendríamos que contrastarlo con la realidad, con datos que nos demuestren ese argumento o esas premisas que nosotros estamos planteando y las conclusiones a las cuales nosotros estamos llegando. Ahora, pero podemos realizar esta breve pregunta, ¿cierto? Porque ¿qué es un sesgo cognitivo? El saber qué es un sesgo cognitivo nos va a ayudar, porque vamos a estar al tanto, vamos a estar pendientes de cualquier equívoco que podamos nosotros llegar a caer con nuestro pensamiento, y así poder elaborar unos argumentos que tratemos de hacerlo lo más objetivos posible, eliminando todos esos sesgos y prejuicios que podrían llegar a influir en la calidad de los argumentos que nosotros vamos a estar expresando, vamos a estar manifestando. Ahora, ¿qué es un sesgo cognitivo? Pues los sesgos cognitivos son atajos mentales, ya, que surgieron evolutivamente, que para el ser humano como tal han sido supremamente útiles en algún momento, sobre todo en la época donde estábamos, en las épocas primitivas, donde la prioridad era sobrevivir, donde las condiciones eran mucho más difíciles. Entonces, el cerebro tenía que actuar muchas veces de forma, enviar información para que usted actuara de forma irracional en ciertos casos. ¿Por qué? Porque el interés era sobrevivir. Por ejemplo, hay fenómenos a los cuales nosotros nos hemos sometido muchas veces, como la pareidolia, que es el observar rostros donde no los hay. Incluso esa es muchas de las razones por las cuales una persona ve una mancha en cualquier lugar y ya piensa que es una figura sagrada, etcétera, o ve dos huequitos y otro más largo en una nube y ya se imagina que eso es un rostro lo que está en ese momento. Pues el cerebro tiene ese tipo de atajos, está hecho para que usted identifique rostros. Todo aquello que se parezca a un rostro, su cerebro lo va a identificar como un rostro. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa para que usted esté alerta y pueda escapar rápidamente. Porque ese rostro que usted de pronto no era un rostro, era la sombra que se reflejaba con unas hojas en un árbol. Pero usted no va a quedar preguntándose, ¿será eso un depredador o es solamente una sombra? ¿No? Su cerebro hace que usted
lo vea como un rostro para que pueda darle una ventaja de huir rápidamente del peligro. Entonces, ese tipo de elementos siempre lo hemos tenido nosotros de forma evolutiva, precisamente para evitar peligros, etcétera, pero que hoy en la actualidad muchos de ellos no aplican en diferentes ámbitos, ¿ya? Pero en algún momento fueron muy útiles. ¿Por qué? Porque nos permitieron tomar decisiones de forma rápida, como las que mencionamos hace un momento. Ahora, si bien pueden ser útiles, ¿ya? En ocasiones la falta de racionalidad, de información u objetividad nos pueden llevar a equivocaciones, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar al tanto de esos pequeños atajos mentales a los que nuestro cerebro tiende a recurrir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos pueden perjudicar la toma de decisiones, sobre todo en contextos donde estemos desarrollando actividades, por ejemplo, en la administración de una empresa, ¿no? Porque obviamente todo esto está orientado a que nosotros eliminemos esos sesgos que nos perjudican en la toma de decisiones en nuestro campo disciplinar, tanto así como en la vida diaria, en la vida cotidiana, pero fundamentalmente en nuestro campo profesional, en la disciplina que hemos decidido estudiar, en nuestro ámbito laboral. Ahora, estos errores sistemáticos en los procesos cognitivos, ya porque se presentan en procesos que están relacionados con el pensamiento, con la percepción que tenemos de la realidad, con la memoria, porque nosotros tenemos también muchos fallos de memoria. Por ejemplo, el cerebro siempre busca tratar de darle una estructura lógica a todo lo que usted recuerda o a todo lo que usted está viendo en algún momento. Entonces, como no siempre recuerda todas las cosas tal y como ocurrieron en la realidad, para que ese recuerdo tenga una estructura lógica, el cerebro rellena con información que muchas veces es falsa aquellos huecos que hay en los recuerdos para que usted haga una remembranza de algún momento, de alguna ocasión, y que esa remembranza le parezca lo más lógica posible. Así que de pronto usted no se acuerda qué ropa tenía, pero en el recuerdo que el cerebro genera de un determinado evento, usted puede aparecer con una blusa amarilla y un pantalón azul, y resulta que esa no era la ropa que usted tenía, pero su cerebro le creó esa ilusión, llamémoslo de esa manera, para que usted se recuerde con ropa colocada de determinado color, porque no sería lógico, por ejemplo, que usted fuera caminando en la calle desnudo. Entonces, el recuerdo tiene que aparecer usted vestido, y si usted no recuerda qué ropa tenía puesta, pues el cerebro se la inventa. Entonces, este tipo de atajos mentales ocurren con mucha frecuencia, y por eso en juzgados, por ejemplo, cuando uno está en un juicio, la memoria no es suficiente evidencia para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona en un juicio. Por eso, cuando alguien trae un recuerdo a colación, ese recuerdo debe venir con una evidencia adicional, ¿cierto? De datos, de tipos circunstanciales algunas, otras como fotografías, etcétera, que demuestren que lo que usted está recordando es verdadero. Entonces, estos errores sistemáticos, como mencionábamos hace un momento, nos producen una desviación en el procesamiento mental. Nos pueden alejar de la racionalidad o pueden hacer que nuestro juicio se vea nublado precisamente por esos atajos mentales, ¿no? Por esas desviaciones que hay en los procesos que desarrollamos mentalmente. Ahora, la psicología cognitiva, que es una de las ramas que se dedica al estudio de estas temáticas en particular, es la que se encarga de estudiar estos fenómenos que conocemos como sesgo cognitivo, o a esto que nosotros le llamamos como atajos mentales, ¿no?
también estudia otras estrategias y estructuras que utilizamos nosotros los seres humanos para procesar la información que nosotros manejamos diariamente. Con ello, la psicología cognitiva, ¿qué ha hecho? Ha detectado una gran cantidad de sesgos cognitivos y de prejuicios que en muchas ocasiones se encuentran relacionados entre sí, pero que se han logrado determinar gracias a los estudios que se desarrollan entre la psicología cognitiva y las neurociencias. O sea, hoy en día, ustedes saben que la psicología tiene distintos campos de estudio, pero hay una rama de la psicología que está amarrada con la neurociencia para poder establecer las formas en las cuales opera el cerebro, o sea, de qué forma es que tomamos decisiones, por qué tomamos las decisiones de X o Y manera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo estudia la psicología cognitiva y la neurociencia. Y en esa combinación entre neurociencias y psicología cognitiva, pues hoy en día tenemos identificado un gran número de esos sesgos cognitivos o esos atajos mentales a los cuales el cerebro acude en determinados momentos. Existen dos tipos de razones por las que una persona suele aceptar o rechazar una teoría científica, ¿no? Entonces, aquí cuando estamos hablando ya de teoría, ustedes saben que hay muchas personas que tienden a veces a rechazar muchas teorías que incluso están comprobadas científicamente. Ahora, la primera de ellas es que dentro del campo de la ciencia es la cantidad de evidencia y pruebas a su favor. O sea, cuando nosotros aceptamos o rechazamos una teoría científica, va a ser, en primer lugar, por la gran cantidad de evidencias y de pruebas que tenga a su favor. Por ejemplo, si una teoría no tiene mucha evidencia y no hay pruebas que permitan establecer su confiabilidad, entonces se tiende a rechazar esa teoría científica. Pero si hay una teoría que está respaldada con suficiente evidencia y suficientes pruebas a su favor, nadie debería llegar a rechazar esa teoría, porque hay formas de demostrar la validez de la misma, la confiabilidad que ésta tiene. Sin embargo, en ocasiones hay personas que debido a esos sesgos cognitivos, ¿cierto? Que esos sesgos cognitivos están amarrados con temas que ya hemos visto, por ejemplo, con el tema de las creencias, el tema de las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces por creencias, emociones y otros tipos de variables, se generan sesgos cognitivos que hacen que rechacemos incluso hasta teoría que tiene suficiente evidencia y prueba, ¿no? Ahora, como nos menciona el texto, la segunda razón, que es mucho más irracional e impulsiva, es lo que nos gusta o disgusta lo que formula la teoría. ¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas ocasiones alguien rechaza una teoría no por la estructura lógica o por tomar una decisión racional de rechazarla porque no tenga evidencia o no hayan pruebas a su favor. La rechazan es porque no les gusta la teoría o porque plantea cosas que van en contra de mis creencias o de mis emociones. Entonces, esa segunda razón es irracional e impulsiva, porque yo estoy rechazando una teoría no basado en la cantidad de evidencia o de pruebas que existan a su favor, sino que la rechazo es porque no me gusta como suena, ¿ya? Entonces, ahí estamos cayendo nosotros en algo que se llaman sesgos cognitivos. Estamos tomando decisiones, estamos rechazando teoría fuertemente contrastada o evidenciada o probada, comprobada, etcétera, solamente porque no concuerda con el conjunto de pensamientos, de creencias o de emociones que yo tenga como ser humano.
Ahora, una de las claves del éxito de una persona que tenga pensamiento crítico, ¿cierto? Que determine su comportamiento, que tome decisiones, etcétera, basado en la forma de pensar críticamente, consiste en entender el rango de sesgos y prejuicios que pueden encontrarse en la vida en general y en los argumentos científicos en particular. O sea, todo pensador crítico está al tanto de cuáles son esos sesgos y prejuicios en los que esa persona podría llegar a caer o podría llegar a presentar o a los que podría llegar a acudir para tratar de sustentar un argumento. Entonces, muchas veces alguien no quiere perder una discusión más por temas emotivos, emocionales o por creencias que porque realmente tenga la razón, ¿no? Entonces, toda persona pensador, que sea un pensador crítico, va mucho más allá de esos temas pasionales, ¿no? O sea, no le interesa ganar la discusión solamente para tener la razón y sentirse bien consigo mismo porque ganó la discusión. No, lo que le interesa es ceñirse a la realidad, ¿cierto? Ceñirse a lo que las evidencias, a lo que las pruebas nos pueden permitir evidenciar sobre un fenómeno en particular. Entonces, toda persona, y eso lo veíamos dentro de las clases cuando hablábamos en nuestro segundo núcleo polémico sobre las habilidades, actitudes y conocimientos de todo pensador crítico. Entonces, en esas clases veíamos que toda persona que sea pensadora crítica es capaz de hacerse un juicio a sí mismo de la forma en la que piensa. Y al momento de hacerse un juicio, ¿cierto? De autorregularse, ya llamábamos eso la autorregulación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos verificando si la forma en la que yo pienso podría estar sesgada, si mis argumentos podrían estar llenos de prejuicios, ¿ya? Si mis argumentos pueden llegar a ser falaces, si la información que estoy manejando no es verídica y la estoy aceptando solamente porque va de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a las emociones mías. Entonces, ese tipo de autorregulación es capaz de hacerla toda persona que sea pensadora crítica, todo aquel que piense de manera crítica, ¿no? Por ello, detectar sesgos y prejuicios, ya que es una de las habilidades de todo pensador crítico, ¿en qué consiste? Pues consiste en analizar si un argumento está afectado por las preferencias, por los intereses que yo pueda llegar a tener o los sentimientos de la persona que está transmitiendo el mensaje. O sea, un pensador crítico es capaz de hacer ese análisis, de hacer esa autorregulación para establecer si un argumento, las premisas y las conclusiones que los componen no están siendo influenciadas o afectadas por creencias, por preferencias, por intereses, por emociones, por sentimientos, etcétera, de la persona que transmite el mensaje, sea esa persona uno mismo o sea otra persona con la que se esté manteniendo un diálogo o un sano intercambio de argumentos, de posiciones intelectuales, de teorías, etcétera, etcétera. De esta manera, detectar sesgos incluye, ¿cierto?, desde el examinar un cartel publicitario, una publicidad que nos presentan en internet o en televisión o en la radio, etcétera, que garantizan la pérdida de peso, por poner un ejemplo, hasta cuestionar a políticos que prometen prosperidad en un momento determinado. Entonces, toda persona que sea pensadora crítica es capaz de detectar sesgos. ¿Por qué? Porque él analiza cada uno de esos elementos que se le presentan en su vida diaria.
Entonces, y lo primero que piensa es, aquí veo una publicidad donde me están ofreciendo bajar de peso tomando unas pastillas mágicas. ¿Y cuántas personas no caen en esa falsa publicidad? Porque la única forma que hay de adelgazar sanamente, digámoslo de esa manera, sin acudir a intervenciones quirúrgicas, etcétera, es con una dieta bien regulada y con ejercicio. Sobre todo la dieta, porque el éxito de toda persona que quiera mantener su peso es la dieta más que el ejercicio. El ejercicio le contribuye a mantener su estado físico, etcétera. Pero digamos que la clave de todo está en la comida. Entonces, vienen y crean publicidad donde les ofrecen productos mágicos que son para perder de peso y lo están estafando, sobre todo porque la persona no es capaz de hacer ese cuestionamiento, ¿no? De examinar si lo que le está diciendo esa publicidad es verdadero. Incluso se caen muchas falacias con la publicidad, que es uno de los temas que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Por ejemplo, la falacia naturalista, que a todo le colocan la palabra producto 100% natural, como si todo lo natural fuera bueno. O sea, eso es lo que tratan de venderle a usted, que al ser natural tiene que ser un producto bueno. Y no todo lo natural es bueno, porque un veneno de serpiente es natural, ¿verdad? O el veneno de algunos insectos, todo eso es natural. Hay productos que son naturales porque provienen de la naturaleza y son radioactivos, por ejemplo. Entonces, no todo lo que sea natural por ende va a ser algo bueno, como tratan de venderle a uno o prometerle en la publicidad. O tanto producto homeopático que existe en el mercado y resulta que la homeopatía también es una farsa. Esto es 100% una pseudociencia, que la podríamos llamar. Es una estafa que le están haciendo a las personas. ¿Ya? Es más agua que cualquier otro componente lo que traen esos productos homeopáticos. Y así sucesivamente. Entonces, una persona que sea pensadora crítica va a ser más difícil que la estafen con ese tipo de publicidades. O cuando les colocan también en un aviso producto libre de químicos. O sea, ¿qué hay en el universo que esté libre de químicos? Nada está libre de químicos en el universo, porque todo lo que nos compone a nosotros son elementos químicos, ¿ya? Usted tiene en su cuerpo nitrógeno, hay oxígeno, hay calcio, hay hierro, hay magnesio, hay zinc. Todo eso son elementos químicos. Entonces no hay nada en el universo que esté libre de los químicos. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a examinar, ¿no? Y por eso aquí nos hace un paralelo, desde publicidad hasta lo que nos promete un político, porque lo que nos promete un político, y ya lo hemos visto con suficiencia en estas épocas, de la cantidad de comerciales de lo que dice un político cuando está en campaña y lo que ocurre después en la realidad, que todo lo que dijo en campaña resulta que hace todo lo contrario cuando ya están en el poder. Entonces tenemos que ser capaces de poder establecer cuál es el grado de confiabilidad de esas promesas que puede también llegar a hacernos un político, basado en qué, en información histórica de qué ha ocurrido normalmente cuando alguien hace ese tipo de promesas. De esta manera, si analizamos, un pensador crítico debe aprender a reconocer cuando las palabras no están dirigidas a comunicar ideas o argumentos, sino a influenciar los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, muchas personas saben que una manera de influir en otros es con las emociones y sus sentimientos. Entonces, recrean discursos que son más emotivos, ¿cierto?, que informativos.
¿Por qué? Porque lo que buscan es influenciar en usted de forma emotiva. O buscan que sienta miedo, buscan que sienta pavor, buscan que sienta animadversión, o buscan que estigmatice a otras personas con discursos de odio, etcétera, etcétera. Entonces, muchos discursos no están orientados a comunicar ideas o a comunicar argumentos, sino a generar un efecto emocional o psicológico para que usted termine tomando decisiones irracionales basado en la influencia que generaron en sus emociones. Por ejemplo, si alguien se lee o busca lo que se llaman los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, va a encontrar que hay muchos de esos principios que lo que buscaban era generar emociones en las personas. Por ejemplo, el principio de la generación de un enemigo único. Entonces, echarle la culpa de todo a un enemigo único, de que todos los males que están ocurriendo son culpa de esa persona o de ese grupo político o de esa empresa, etcétera, culparla de todo. O sea, así sea mentira, siempre culpe a un único enemigo, siempre cúlpelo de todos los males. Así fue que lograron hacer que muchas personas tomaran animadversión hacia los judíos, diciendo que todo era culpa de los judíos. La inflación es culpa de los judíos. No hay trabajo por culpa de los judíos. O sea, todo era culpa de los judíos. Igual pasa en muchos países. Cuando hay un grupo en el poder, siempre va a culpar a los demás de que van a ser, de que si el país llega a estar en mala situación es por culpa del otro grupo, ¿no? Ellos van a venir a afectar la economía. Ellos van a venir a quitar las fuentes de empleo. Ellos van a venir. Eso es algo que siempre se ha utilizado. ¿Por qué? Porque lo que busca es generar miedo para que la gente reaccione de forma contraria, ¿cierto? Rechazando a esos grupos. Entonces, una persona que piense críticamente debe aprender a reconocer esas instancias, debe aprender a saber. A usted le están entregando información veraz, le están entregando argumentos contrastables, verificables, comprobables científicamente, no por opiniones. Entonces, cuando una persona es capaz de diferenciar entre un argumento y la influencia que permite a la que quiere llegar una persona mediante tratar de reforzar pensamientos, sentimientos, intenciones, elecciones, etcétera, usted ya sabe que está ante una persona que piensa críticamente cuando es capaz de distinguir entre estos ámbitos. De esta forma, en el ámbito de cualquier disciplina científica, ¿no?, se le denomina sesgo al hecho de que el científico haga lo posible, ya cuando ya hablamos de una ciencia en particular, porque ya sabemos que hay sesgos en la vida cotidiana, pero también hay sesgos que se presentan en las actividades científicas o en las disciplinas profesionales, etcétera. Entonces, si yo veo que una persona, un científico, o cambien la palabra científico y colocan un administrador, ¿ya?, o un contador, o un economista, etcétera, cuando trata de hacer todo lo posible, ya sea de forma deliberada, ¿no?, o por un error involuntario, para que los datos de sus experimentos coincidan con lo que de ellos se espera. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación, es para tratar de que la realidad coincida con lo que yo pienso, entonces yo estoy cayendo en sesgos cognitivos, porque yo no estoy tratando de descubrir la realidad, sea contraria o coincida con lo que yo pienso, sino que yo estoy tratando de hacer que la realidad coincida con mi pensamiento. Cuando ocurren ese tipo de cosas, pues muchas personas pueden influenciar los resultados de una investigación para que concuerden con lo que una persona piensa en particular. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Pues recordemos que en la clase anterior, cuando hablamos de las fuentes de información, etcétera, vimos que existen métodos y procesos que permiten
seleccionar la información que de verdad cumpla ciertos criterios. Y vimos que había el sometimiento a pares académicos que escudriñan paso a paso los métodos y los resultados obtenidos de una investigación para determinar si por casualidad alguna persona, de forma deliberada o involuntaria, cometió un error haciendo que los datos de la investigación no sean coincidentes con la realidad, sino que coinciden con sus propios pensamientos, con sus emociones, con sus sentimientos, etc. Teniendo esto en cuenta, pues los sesgos pueden llegar a distorsionar las pruebas de los procesos científicos y derivar en conclusiones erróneas, ¿ya? Si yo no soy capaz de identificar los sesgos que yo pueda tener como administrador de empresa, como un científico, por ejemplo, que estoy estudiando, soy un científico de las ciencias sociales que estudio el comportamiento de las empresas, entonces eso va a afectar mi toma de decisiones, ¿no? Va a afectar la manera en la que yo habitualmente acostumbro a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los sesgos hacen es que nosotros escojamos información que se apegue a nuestras emociones, que se apeguen a nuestros sentimientos, que se apeguen a las formas en las que nosotros pensamos habitualmente. Ahora, por ejemplo, la búsqueda sesgada de información puede hacer que los científicos se centren en buscar la evidencia que pruebe sus hipótesis y dejen de lado la evidencia que contradice sus hipótesis. O sea, todo científico o todo administrador también, al momento de estar gerenciando una empresa, no solo debe buscar la información que concuerde con lo que esa persona piensa, tiene que buscar también la información que contradiga lo que yo pienso para poder analizarla. Yo tengo que analizar tanto la que está a favor del pensamiento mío como la que está en contra del pensamiento mío. Porque si yo solo tomo la información, ¿ya?, que avala lo que yo pienso, entonces los datos, las conclusiones que yo voy a obtener están sesgadas porque solamente miran una parte de la realidad, no están mirando toda la realidad por completo. Entonces me estoy dejando llevar, ¿por qué? Por los sesgos cognitivos, por mis prejuicios, por mis emociones, por mis sentimientos, etcétera, etcétera. Además, podemos establecer los sesgos de confirmación no están limitados a la recopilación de pruebas, porque lo que acabamos de mencionar se le acostumbra a denominar como sesgo de confirmación. ¿Por qué se llama sesgo de confirmación? Porque yo solamente avalo toda la información que concuerda con mi pensamiento. Entonces eso se le denomina sesgo de confirmación. Ahora, incluso si dos individuos tienen la misma información, el modo en el que la interpretan puede estar sesgado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien la va a interpretar a su acomodo, a la forma en la que entiende el mundo. Eso se puede ver en muchísimos ámbitos. Piensen, por ejemplo, en el religioso. Imagínense a una persona que sea hindú y a otra persona que sea musulmán y a otra que sea cristiana. Y todos reciben la misma información. Y cada quien va a decir o va a exponer que determinado fenómeno se debió fue a la influencia de Jehová, el otro va a decir que fue por Alá y el otro va a decir que fue por Ganesha, ¿ya? O Shiva o Vishnu o cualquiera de los dioses hindúes. Entonces miren que ante una misma información se interpretó de forma sesgada porque las creencias influenciaron la forma en la que pensaba una persona. Uno dice que es gracias a Jehová, el otro dice que es gracias a Alá y el otro dice que es gracias a Ganesha, Vishnu, a Shiva o a cualquier otra de las deidades en las que creen los pueblos
indoeuropeos, ¿no? Porque también hay hindúes en Europa. Ahora, entonces, esta es una forma de mostrar cómo ese sesgo de confirmación influencia tanto la forma en la que recopilamos pruebas, así como la forma en que se interpretan dependiendo de los sesgos que tenga una persona en particular. Incluso, si alguien ha buscado y ha interpretado pruebas de manera neutral, todavía puede recordarlas selectivamente para reforzar sus expectativas. Se denomina este efecto memoria selectiva, memoria confirmatoria o memoria de acceso sesgado, ¿no? Entonces, miren que incluso así lo hayamos interpretado pruebas sin dejarnos llevar nosotros de algún sesgo, en momentos en que tratamos de recordar información para sopesar un argumento, podemos caer en otro sesgo, que es al que denominamos como memoria selectiva, porque solamente buscamos información que tienda a reforzar las expectativas que yo tengo como persona, o como científico, o como administrador de empresas, ¿no? Entonces voy a buscar información que solo se acomode a lo que yo aspiro. Supongan que yo tengo una estrategia que quiero implementar y sea una estrategia de integración hacia atrás, que quiere decir, o una estrategia de integración adelante podría ser también, que quiere decir que en una que yo voy a tratar de diversificar mi portafolio buscando negocios o tomando negocios de proveedores del producto que yo elaboro, ¿ya? Entonces vamos a suponer, yo fabrico gaseosas y yo quiero entonces hacer una integración hacia atrás. Entonces adquiero una empresa que fabrica tapas para gaseosas. Entonces eso se llama una estrategia de integración hacia atrás, porque ahora estoy adquiriendo una empresa que fabrica las tapas que yo necesito para mis gaseosas, o integración hacia adelante, ¿no? Que puede ser que yo también escoja un negocio que complemente al mío. Entonces vamos a suponer que ahora yo vendo perros calientes que combinan con las gaseosas que yo comercializo. Entonces yo puedo estar buscando información del mercado de forma selectiva que solamente afiance la idea que yo tengo de montar una de estas estrategias, pero no busco la información que sea negativa para que no se vea influenciada mi decisión de implementar una de estas estrategias. Entonces eso puede ocurrir y se le llama memoria selectiva. Ahora, cuando hablamos de prejuicios, ya no de un sesgo cognitivo, sino ahora de un prejuicio, entonces nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un prejuicio? Y un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, es decir, antes de tiempo. Implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de una persona o situación antes de determinar la preponderancia de la evidencia o la elaboración de un juicio sin antes tener ninguna experiencia directa o real, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos apresurando un juicio, ¿cierto? Porque estamos basados en los prejuicios que uno pueda tener, está conceptuando o emitiendo un juicio sobre una cosa o una persona, etcétera, sin antes yo haberla conocido, por ejemplo, sin antes haber experimentado, sin haber probado, etcétera, ya estoy formulando juicio. Eso se le llama un prejuicio, ¿no? Por ende, podríamos también decir que un prejuicio consiste en criticar de forma sea positiva o negativa, porque obviamente pueden haber prejuicios positivos, una situación o una persona, pero y más importante aún, sin tener suficientes elementos previos, ¿no?, que me permitan a mí hacer ese juicio.
es una actitud que puede observarse en todos los ámbitos y actividades de la sociedad. En cualquier grupo social ustedes van a poder identificar este tipo de fenómeno, el llegar a prejuicios, y en cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar íntimamente relacionada con comportamientos o actitudes de discriminación. Por eso es tan importante uno tratar de eliminar todos esos prejuicios que uno pueda tener, sobre todo en el ámbito científico y sobre todo en el ámbito laboral. O sea, si yo desarrollando una labor de gerencia voy a estar dejándome llevar por prejuicios, eso va a influenciar de forma negativa la toma de decisiones que yo tenga en los distintos ámbitos dentro de la organización. Basado en esto, podemos también mencionar que se ha sugerido que en determinadas situaciones donde se puede correr cierto riesgo o peligro, los prejuicios nos protegerían de los mismos mediante un mecanismo de anticipación y una rápida respuesta sin necesidad de emitir un razonamiento. Por tanto, podría ser una ventaja evolutiva, como lo mencionamos al iniciar nuestro encuentro en este video tutorial, ¿no? Que muchos de estos sesgos y prejuicios surgieron fue de forma evolutiva en un momento donde tomar decisiones rápidas era importante para la supervivencia. Pero hoy en día, muchas situaciones a las que nos enfrentamos requieren que nosotros no tomemos decisiones a priori, sino que hagamos un razonamiento de forma detenida, ¿cierto? Donde tomemos en cuenta todas aquellas variables que pueden influir para la toma de X o Y decisión. Y esto nos lleva a establecer, pero ¿de qué forma yo puedo determinar, reconocer esos sesgos y prejuicios en un argumento, que es lo que a nosotros nos interesa de forma prioritaria? Entonces, podemos seguir 3 pasos, ¿cierto? 3 pasos importantes que nos van a facilitar, ¿cierto? No quiere decir que vamos a eliminar 100%, porque es muy difícil que una persona pueda controlar todos los sesgos y los prejuicios que tiene. Requiere tener unas habilidades de autorregulación muy elaboradas, ¿no? Muy amplias. O sea que tiene que ser una persona sumamente crítica para que pueda identificar a cada sesgo a los que, incluso cuando en el momento en que esté lanzando un argumento, debería estar pensando, yo puedo estar equivocado o me estoy dejando llevar por por ejemplo, en estos momentos de tantas tensiones a nivel mundial, y en Colombia no es la excepción, donde hay tantos problemas ocasionados por la pandemia, problemas económicos, etcétera, tienden a presentarse muchos conflictos de tipo social. Entonces mucha gente tiende a tener prejuicios sobre las personas que reclaman por sus derechos, etcétera. Eso lo podemos ver a diario, ¿no? Entonces uno siempre debe ser capaz de pensar, ¿me estaré dejando llevar por mis prejuicios en este argumento que acabo de expresar? ¿Ya? ¿O tengo algún sesgo cognitivo que está influenciando este argumento que yo acabo de esbozar o de exponer? Entonces, eso siempre tenemos que estar nosotros preguntándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque el reconocer nuestros sesgos, nuestros prejuicios, va a permitir que nosotros elaboremos mejores argumentos. ¿Y para qué yo requiero elaborar mejores argumentos? Pues para poder posicionar las ideas que yo tengo sobre un determinado tema, pero que esas ideas y opiniones estén
soportadas por la realidad, ¿no? Que puedan ser probadas, que puedan ser evidenciadas. Imagínense yo escribiendo mi trabajo de grado y que luego yo vaya a estudiar una maestría, que luego yo vaya a estudiar un doctorado y que yo no sea capaz de establecer los prejuicios y los sesgos dentro de los argumentos que yo estoy expresando en mi trabajo de grado. Pues ese trabajo muy seguramente me lo van a estar devolviendo constantemente porque me van a estar diciendo, ¿tiene forma de demostrar esto que está diciendo en este párrafo? No, de pronto no hay forma de demostrarlo porque yo me dejé llevar fue por mis emociones para poder construir ese párrafo. Y cuando uno está haciendo un trabajo académico, tiene que tratar de desligarse por completo de todas esas emociones, sentimientos y opiniones personales que yo tenga, porque yo lo que estoy es tratando de explicar la realidad basado en ¿qué? En observaciones que he hecho, en experimentos que he desarrollado, en evidencias que he recolectado, en pruebas, ¿cierto? Eso es lo que me va a permitir a mí afianzar o darle credibilidad a los argumentos que yo estoy presentando en X o Y contexto en particular. Ahora, para yo determinar sesgos y prejuicios en un argumento, en primer lugar, para analizar la existencia de sesgos, es importante determinar qué criterios se seguirán para determinar la existencia de sesgos y prejuicios. Algunos de los criterios que pueden utilizarse son, y estos no es que sean una camisa de fuerza o que sean los únicos criterios, incluso uno puede establecer muchos más criterios, pero estos son algunos como para establecer de alguna manera o tratar de darle a mis argumentos, a las premisas que yo utilizo para llegar a determinadas conclusiones, cierto grado de credibilidad, ¿no? Que no estén influenciadas por sesgos ni prejuicios. Y un primer criterio es, ¿están las palabras cargadas de emociones o son puramente objetivas? De eso yo tengo que establecerlo. Si yo leo mi argumento, yo debo determinar, es que aquí yo me dejé llevar por mis emociones, porque esto que está aquí no hay forma de comprobarlo. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más objetivo posible al momento de expresar un argumento en una premisa para llegar a determinadas conclusiones. Criterio número 2. ¿Es el argumento una generalización incorrecta? ¿Ya? O sea, yo estoy generalizando, por ejemplo, uno puede escuchar a personas decir, es que todos los que participan en X o Y marcha son unos vándalos. Ahora, ¿es eso cierto? ¿Todos los que participan en una marcha son vándalos? ¿Ah? ¿Lo puedo demostrar? ¿Tengo datos concretos que demuestren que todos los que participan en una marcha son vándalos, por ejemplo? ¿Ah? Entonces, si mi argumento es una generalización incorrecta, porque es posible que en una marcha existan personas que son vándalos, eso es posible, ¿no? Porque en cualquier movimiento siempre se van a infiltrar personas, primero que pueden ser criminales que están tratando de aprovechar para hacer de las suyas, o personas que quieren desvirtuar una marcha también podrían infiltrarla para generar vandalismo, etcétera. Entonces hay muchas variables que pueden estar influenciando el que se hayan presentado algunos hechos vandálicos, pero yo no puedo hacer generalizaciones apresuradas de un fenómeno si yo no cuento con toda la información para establecer que lo que yo estoy diciendo es verdadero. Entonces, ese es un segundo criterio, leer mi argumento y poder decir, ¿hay una generalización incorrecta acá? ¿Ah? Entonces, como que alguien diga, todos los estudiantes son malos, o todos los profesores son malos, ¿cierto? Esos son generalizaciones apresuradas, porque ni todos los estudiantes son malos, ni todos los profesores son malos. Criterio número 3. Contiene preguntas retóricas. Ahora, recordemos que la retórica no es otra cosa que
una forma de expresarse, ¿cierto? O sea, es una forma de buscar una expresión de la mejor manera posible, de tal modo que el lenguaje o los argumentos que uno expresa o el discurso que uno está elaborando tengan elementos que permitan, por ejemplo, deleitar a la audiencia, persuadirla o conmoverla. Por lo tanto, al mencionarle ya estos adjetivos, ¿no? De decir, o estas acciones que pretende uno con un discurso, por ejemplo, de deleitar, de persuadir, de conmover, ¿ya? Como vemos que son unas acciones porque son verbos. Este tipo de elementos normalmente lo que buscan es influir en las emociones y en los sentimientos, ¿no? Eso es lo que busca un discurso que sea retórico. Un discurso que sea retórico lo que busca es influenciar en las demás personas con un lenguaje florido, un lenguaje instrumentado, de tal manera que usted se sienta conmovido, que se sienta atraído hacia el discurso, que se sienta persuadido, ¿no? Que se deleite al escuchar ese discurso. Entonces, yo si leo mi argumento está elaborado de forma retórica, entonces quiere decir que hay un error en el argumento, porque mi argumento debe ser lo más objetivo posible. Lo que debe tratar es de ofrecer información, ofrecer datos, no tratar de influenciar en las emociones de las personas. Ahora, cuarto criterio. ¿Se ofrecen opiniones como si fuesen hechos? O sea, si en el argumento lo que uno encuentra es mi punto de vista, no encuentro información verificable, sino que lo que estoy es mostrando la forma en la que yo pienso. Lo único que estoy haciendo, dando son opiniones. Entonces, como por ejemplo decir en un argumento que el Atlético Tapitas Club es el mejor equipo del mundo, ¿ya? Entonces, eso es una percepción porque esa persona es hincha del Atlético Tapitas Club, ¿ya? Entonces, sin embargo, si yo tuviera evidencias para demostrar que eso es verdadero, por ejemplo, decir que es el que más copas ha ganado, que es el que más goles ha, ¿cierto? Ha metido, decir que es el que tiene los mejores jugadores, decir que es el equipo con el mejor número de asistencias, decir que es el equipo con mayor número de presencias en finales de torneos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí estaría yo ofreciendo información válida, pero si yo solamente estoy diciendo, solo porque soy hincha del Atlético Tapitas Club, entonces ahí estamos infringiendo ese cuarto criterio, no estamos ofreciendo opiniones como si fuesen hechos reales o verificables. Entonces, estos son un conjunto de criterios que yo puedo tener en cuenta para evaluar cualquier argumento que se me esté presentando. Ahora, en segundo lugar, hay que examinar cada una de las partes, párrafos, frases o ideas del argumento para determinar en qué medida se ajusta a los criterios o normas establecidas para argumentos sesgados y no sesgados, buscando patrones que indiquen la naturaleza de uno u otro tipo de argumento. Entonces, como vimos, en primer lugar, ¿qué? Establecer los criterios, ¿no? Y establecimos 4 criterios básicos. Ahora, en segundo lugar, es examinar esas frases, esos argumentos basados en esos criterios que establecimos previamente para poder determinar si se encuentran sesgados o no se encuentran sesgados de alguna manera. Ahora, en tercer lugar, es necesario establecer si el argumento, ¿cierto?, a nivel global, porque una cosa fue lo que hicimos en el segundo paso, que fue analizar cada frase de un argumento, ¿cierto?, basado en esos criterios. Y una vez yo he hecho ese análisis o he examinado el argumento frase por frase,
ahora sí puedo pasar a una tercera parte para poder establecer si hay sesgos y prejuicios, o en tercer lugar es establecer si ese argumento ya a nivel global, o sea, la estructura global del argumento, puede considerarse como un hecho sesgado o no sesgado. Para ello deben considerarse las conclusiones derivadas del apartado anterior. O sea, si todas las frases de un argumento están sesgados, entonces en forma global yo puedo determinar que el argumento no cuenta con las características básicas para poder ser considerado como un argumento que sea parcial o imparcial, ¿cierto? Entonces, esta es una forma sencilla de llegar a establecer qué tan imparcial, ¿cierto?, es un argumento. Ahora, ¿qué puede hacer uno para evaluar esas frases? Podemos desarrollar un instrumento como el que tenemos acá. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? Miren que es un instrumento donde se colocan las frases. Aquí colocamos 9, por ejemplo, 9 filas. Y van a encontrar unas columnas a mano derecha donde están los criterios. Criterio 1, 2, 3, 4, que son los criterios que establecimos hace un momento, ¿no? Que si están las palabras cargadas de emociones o son puramente objetivas. Es el argumento una generalización incorrecta, contiene preguntas retóricas, se ofrecen opiniones como si fuesen hechos, etc. Entonces, tomamos cada frase y la evaluamos bajo esos criterios. Entonces, bajo el criterio número 1, 2, 3 o 4. Y, por ejemplo, le otorgamos un punto por cada criterio que sea cierto. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que a mayor puntuación hay mayor cantidad de sesgos y principios formarán parte del argumento, ¿no? Para terminar, se emite una conclusión sobre la calidad de ese argumento. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos la primera frase de un argumento y nos hacemos la pregunta en el criterio número 1. ¿Están cargadas de emociones las palabras de esa frase? Si la respuesta es sí, ponemos un 1 ahí. Si la respuesta es no, un 0. Pasamos al segundo criterio. ¿Es el argumento una generalización incorrecta? Si es una generalización incorrecta, colocamos un 1. Si no lo es, colocamos un 0. Luego el tercer criterio. ¿Contiene preguntas retóricas? Si efectivamente contiene preguntas retóricas, colocamos un 1. Si no las contiene, colocamos un 0. Y el cuarto criterio, ¿se ofrecen opiniones como si fuesen hechos? Entonces, en el cuarto criterio, si eso es real, colocamos un 1. Y si no, efectivamente, el argumento no tiene opiniones como si fuesen hechos, le ponemos un 0. Al final, en la columna última, sumamos los números que colocamos en cada uno de los criterios y entre mayor sea la cantidad que vamos a obtener aquí en el total, quiere decir que más está cargado de sesgos ese argumento. Si todas las frases están sesgadas, quiere decir que todo el argumento global va a estar sesgado. Si solamente está sesgada una frase, pero los demás están en orden, entonces lo que nos toca es reconsiderar la forma en la que está redactada esa primera frase para tratar de eliminar los sesgos o los prejuicios que encontremos en ese argumento que estábamos tratando nosotros de presentar, de esbozar, de exponer, ¿cierto? De comunicar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una forma sencilla de yo determinar si algún argumento que yo he estado expresando se encuentra influenciado por sesgos o por prejuicios. Ahora, para nosotros tener más claro cuáles son esos sesgos a los que nosotros podemos llegar en los que podemos llegar a caer, o esos atajos mentales que acostumbramos a utilizar con frecuencia, pues vamos a presentar cuáles son
los principales sesgos cognitivos a los que nos enfrentamos nosotros cotidianamente. Y el primero de ellos se denomina sesgo de correspondencia. Y un sesgo de correspondencia lo que nos dice es que nosotros juzgamos a los demás por su personalidad o carácter fundamental, pero nos juzgamos a nosotros mismos por las situaciones que nosotros estemos viviendo, ¿no? Por ejemplo, si Pedro Pérez llega tarde a una clase, decimos que esa persona es perezosa. Pero si yo llego tarde a la clase, entonces lo que estoy diciendo es que porque tuve un mal día, porque el autobús me dejó en el camino, etcétera, etcétera. Entonces miren que mientras a otra persona la juzgamos como perezosa, nosotros buscamos siempre excusas en las cuales escudarnos basado en las situaciones que estemos viviendo nosotros. Eso se llama un sesgo de correspondencia. Ahora, sesgo por interés personal. Nuestros fracasos son circunstanciales, pero nuestros éxitos son por méritos propios. Entonces, por ejemplo, que si te ganas un premio, eso va a ser debido al trabajo duro y a la perseverancia, sin contar con la suerte o la ayuda recibida. O sea, no fue por suerte ni por ayuda que recibimos que nos ganamos el premio. Fue por nuestro mérito, nuestra perseverancia, por trabajar duro. En cambio, si fallas, es porque no habías dormido lo suficiente o cualquier otro tipo de excusa. ¿Ya? Favoritismo del endogrupo. Es cuando favorecemos a las personas que están en nuestro grupo en lugar de las que están por fuera del grupo, ¿no? Entonces, si María está en la iglesia, entonces le gusta más María que Pedro porque María hace parte de la iglesia. Entonces, eso se le llama favoritismo del endogrupo. Y es posible que Pedro sea mejor persona que María, pero tienden a favorecer más a María porque hace parte de la iglesia. Efecto arrastre. Es la tendencia, ¿cierto?, a hacer o creer en algo porque muchas personas lo hacen o porque también lo creen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan esos jueguitos que tenían como 3 huequitos que le daban vueltas, que supuestamente era para eliminar el estrés, que lo llamaban spinners? Entonces vamos a suponer que María cree que los spinners ayudan a sus hijos. Entonces, porque María cree que los spinners ayudan a sus hijos, entonces Pedro también cree que los spinners ayudan a sus hijos. Ese fue un juguetico que se crearon más que todo para personas que sufrían de falta de atención, de autismo, etcétera, etcétera. Que en realidad no tiene ningún efecto, pero la gente cree que esto realmente tiene algún tipo de efecto en la mejoría de alguien. Otro sesgo cognitivo que se llama pensamiento de grupo. Debido al deseo de conformidad y armonía en el grupo, tomamos decisiones irracionales a menudo para minimizar el conflicto. Entonces, por ejemplo, si María quiere helado y Pedro quiere comprar camiseta, entonces tú sugieres comprar camisetas con fotos de helado. Entonces, son decisiones que se toman como para, y son más que todo irracionales, ¿no? Pero ¿para qué se toman? Es para minimizar el conflicto, y muchas veces estas decisiones que lo que buscan es minimizar conflicto no dan con la verdadera causa de un problema, ¿no? El efecto halo.
Si ves a una persona con un rasgo positivo, esa impresión positiva se extenderá a sus otros rasgos. Este efecto también ocurre a la inversa cuando se trata de rasgos negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como María nunca podría ser mala, entonces María también es hermosa. Eso se le llama un efecto halo. Estoy trasladando una variable positiva a otra variable o a otro rasgo de la personalidad o de la apariencia de esa persona en particular. Incluso, por ejemplo, el efecto halo se ve mucho cuando hay una persona que ustedes creen que sabe mucho, o supongan que es alguien que un científico que lo ven con una bata y ya es una persona mayor de cabello blanco, etcétera. Entonces, como la mayoría de la gente cree que alguien que use bata y que es mayor de edad debe tener mucha sabiduría, entonces cualquier cosa que diga, ustedes le dan veracidad porque le está diciendo a esa persona que ustedes creen que sabe mucho. Y no todo lo que diga una persona, si sepa mucho de un tema, va a ser cierto, verdadero, porque esa persona no conoce de todos los temas que se manejan en la humanidad. Y hay cosas sobre las que no sabe absolutamente nada. Suerte moral. Una mejor posición moral se debe a un resultado positivo. Una peor posición moral se debe a un resultado negativo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que es la tendencia a atribuir una mayor o menor posición moral basada en el resultado de un evento. Por ejemplo, que los griegos ganaron la guerra porque eran moralmente superiores a los perdedores, ¿ya? Entonces, por el hecho de que hayan ganado la guerra no quiere decir que son moralmente superiores a las personas que perdieron, ¿no? Entonces, como ganaron la guerra, tienden a decir que son moralmente superiores a los demás. Efecto del falso consenso. Cuando creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de lo que realmente es el caso. Está comprobado que la mayoría piensa que sus propios hábitos, valores y creencias están más extendidos de lo que realmente están, ya sea por motivación, sesgo de confirmación o percepción selectiva, ¿no? Recordemos que ya hemos mencionado esto. Sesgo de confirmación es cuando ustedes solo buscan la información que concuerda con lo que ustedes creen. Y percepción selectiva es que cuando ustedes conocen de un hecho, solamente recuerdan la información que trata también de avalar lo que usted está pensando. Por eso se llama percepción selectiva. Entonces, como que todo el mundo piensa algo, entonces tiene que ser verdadero. Y eso no necesariamente es cierto. Porque muchas personas pueden creer en algo y resulta que es falso en lo que creen. Por ejemplo, hay millones de antivacunas. Y el hecho de que los antivacunas crean que las vacunas son malas no quiere decir que tengan la razón, ¿no? Maldición del conocimiento. Una vez que sabemos algo, asumimos que todos los demás también lo saben. Este sesgo cognitivo se produce cuando una persona o individuo, cuando se está comunicando, charlando con otras personas, sin saberlo, supone que los demás tienen los antecedentes necesarios para entender lo que esa persona dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si María es una profesora y lucha por entender la perspectiva de sus nuevos estudiantes, ¿ya? Porque al ser profesora, muchas veces de pronto ella piensa que algunos estudiantes o da por hecho que tienen los antecedentes necesarios para entender lo que ella está diciendo. Y sabemos que eso efectivamente puede no ser cierto, porque unas personas pueden no tener idea alguna de lo que otro está diciendo. El efecto spotlight es la tendencia a sobreestimar la cantidad de personas que notan tu apariencia o comportamiento. O sea, es como a pensar de que hay muchas personas pendientes de mí, de lo que hago, de mi apariencia física,
de lo que estoy haciendo cuando bailo, etcétera, etcétera. Sobreestimamos la cantidad de atención que presta la gente a nuestro comportamiento y apariencia, cuando pensamos que un acto o elemento propio resulta muy llamativo y todo el mundo va a fijarse en él, ¿no? Entonces, por ejemplo, María está preocupada de que todos se den cuenta de la patética que es la camiseta de helado que tiene puesta. Y de pronto hay mucha gente que ni se está fijando en la camiseta que tiene puesta, pero ella tiene el efecto spotlight, que cree que todo el mundo está mirándola pendiente de esa fea camiseta que tiene puesta. Heurística de disponibilidad. Nos basamos en los ejemplos que tenemos a la mano, ¿no? Los efectos inmediatos que poseemos o que nos vienen a la mente para hacer juicios. Por ejemplo, cuando intentas decidir qué tienda debes visitar y eliges las que has visto más reciente en un anuncio en la radio, en el periódico, etcétera, o dónde ir a comer y en ese momento escuchaste una publicidad de hamburguesas tal, entonces decidiste ir a ese lugar porque fue la última información que recibiste. Entonces eso se llama heurística de disponibilidad. Atribución defensiva. Entonces, como observador vamos a atribuir las causas de un percance de forma que se minimice nuestro miedo a ser víctima o causante de una situación similar. Entonces, por ejemplo, María se retrasó en un semáforo en verde porque jugaba con su móvil. Entonces le golpearon por detrás y Pedro, que suele utilizar el celular o el móvil mientras conduce, se bajó y le gritó al otro conductor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se le llama una atribución defensiva, ¿no? Y ahí lo dice claramente, ¿no? Como observador, vamos a atribuir las causas de un percance de forma que se minimice nuestro miedo a ser víctima o causante de una situación similar. Entonces, en el ejemplo que les coloqué, ustedes veían perfectamente, por ejemplo, una persona que se llama María se retrasa en un semáforo por andar jugando con el celular. Otra persona que observa, que acostumbra a jugar también con el celular, se baja del carro e increpa a la persona que golpeó a María y la increpa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta persona en particular tiende también a jugar con el celular y como el accidente fue precisamente por estar jugando con el celular, no regaña a María porque sabe que él hace lo mismo. Entonces regaña a la otra persona que no cometió el error. Eso es lo que se le llama una atribución defensiva. Hipótesis del mundo justo. Es la tendencia que tenemos a creer que el mundo es justo y asumir que los actos de injusticia son merecidos. Entonces, por ejemplo, a María le robaron el bolso porque fue mala con Pedro por su camiseta y tuvo un mal karma. Entonces, como tendemos a creer que el mundo es justo, si algo malo le pasa a una persona y esa persona hizo algo negativo en algún momento, como por ejemplo que se burló de otra persona, entonces tendemos a justificar ese acto de injusticia porque asumimos que fue merecido por esa persona porque de pronto ella en algún momento se portó mal en algún contexto en particular. Entonces eso se llama la hipótesis del mundo justo. Realismo ingenuo. Creemos que observamos la realidad con objetividad y los demás son irracionales, desinformados o sesgados, ¿no? Entonces, usted siempre va a encontrar a la persona que dice, hoy yo no entiendo cómo los demás no son capaces de darse cuenta de esto. Debe ser que son tontos, ¿ya?
eso es un realismo ingenuo, porque yo creo que soy yo el único que puede percibir la realidad de forma objetiva, mientras que las demás personas son tontas, irracionales, desinformadas, etcétera, porque no ven lo mismo que yo veo. Eso se le llama realismo ingenuo. Cinismo ingenuo es una tendencia a esperar un sesgo más egocéntrico en los demás que en uno mismo. ¿Ya? Por ejemplo, la única razón por la que esta persona está haciendo algo bueno es para sacar algo de mí. ¿Ya? Entonces es pensar que los demás hacen las cosas es para su beneficio personal, pero yo no. Entonces es ver en otras personas más egocentrismo que en mí mismo. Eso es lo que se le llama un cinismo ingenuo. El efecto Forer, llamado también falacia de validación personal o el efecto Barnum, consiste en atribuir descripciones de la personalidad supuestamente específicos, pero que en realidad son tan vagos o generales que se pueden aplicar a un gran número de personas. Eso es lo que se hace normalmente con los horóscopos y todo este tipo de adivinaciones, ¿no? También lo hacen en la grafología, la lectura del aura y test de personalidad, que obviamente todo eso es falso. Ni la astrología funciona, ni la adivinación tampoco, ni la grafología. Todo se le llaman pseudociencias, pseudoterapias, son farsas. Pero le ofrecen a las personas datos de su personalidad que supuestamente son específicos, que son propios de esa persona, pero son tan vagos y generales que le pueden caber a cualquiera. Sobre eso han hecho ya muchos experimentos donde le pasan a una persona un conjunto de rasgos de la personalidad y le dicen que lo lea y todo el mundo dice, sí, yo soy igual, yo soy exactamente igual. Y resulta que le pasaron lo mismo a todo el mundo y todos dijeron que eran igualitos como decía ahí el tal horóscopo. Entonces, eso es un sesgo, ¿no? Entonces, es muy utilizado en ese tipo de creencias, ¿no? En la astrología, la adivinación, la grafología, etcétera, etcétera. El efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sepa una persona de algo, más confianza tiene del conocimiento que esa persona posee. Y cuanto más sabe una persona, menos confianza tiene de lo que sabe. ¿Por qué? Porque la persona entre más estudia, es más consciente de su propia ignorancia. Sabe que hay muchos temas que no conoce y que no maneja. Pero con las personas que no estudian, que no leen, tienen un sesgo que les lleva a pensar que saben mucho, que no son ignorantes. Entonces, entre menos saben, tienen más confianza de lo que creen saber. Entonces son esas personas que, por ejemplo, vamos a poner un tema, la evolución, que niegan la evolución, pero no han estudiado nunca biología evolutiva, no saben nada de biología, etcétera, etcétera, pero son capaces de decir que eso es mentira cuando no tienen ni un solo conocimiento de biología, de genética, y de otros temas que permiten demostrar que la evolución es un hecho real. Entonces eso tiende a ocurrir, se le llama efecto Dunning-Kruger. El efecto de anclaje es la tendencia a confiar demasiado en la primera información que nos ofrecen a la hora de tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, el que va caminando ve en un almacén y dice 50% de descuento. Y usted dice, uy, tiene un 50% de descuento. Debe ser una muy buena oferta. ¿Ya? Pero resulta que ese 50% de descuento, hay almacenes que venden el producto al precio normal a lo mismo que cuesta ese con el 50% de descuento. Entonces, eso se llama efecto de anclaje. Cuando confiamos mucho en la primera información que nos presentan o que nos ofrecen para nosotros poder llegar a tomar una decisión, ¿no? Sesgo de la automatización. Entonces, es cuando tendemos a confiar en los sistemas automatizados,
llegando a confiar demasiado, por ejemplo, en la corrección automática del corrector ortográfico. Y no siempre lo que nos presente el corrector ortográfico va a ser verdadero, ¿no? El efecto Google. Tendemos a olvidar la información porque se puede buscar fácilmente en los motores de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se llamaba el actor de X película? Ya lo he buscado como 8 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que no guardamos determinados temas en la memoria. ¿Por qué? Porque sabemos que hay unos buscadores que nos permiten a nosotros buscar la información. Entonces se nos olvida con gran frecuencia la información que es fácil de buscar. Reactancia. Hacemos lo contrario de lo que se nos dice, especialmente cuando percibimos amenazas a las libertades personales, y está relacionado con la psicología inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante de María se niega a hacer sus deberes, aunque tanto ella como sus padres se lo piden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere llevar la contraria. Otro, sesgo de confirmación, que ya lo mencionamos hace un momento. Tendemos a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones. Es decir, de manera natural vamos a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias o hipótesis. El efecto de retroceso. Desmentir las pruebas a veces tiene el efecto injustificado de confirmar nuestras creencias. Es decir, que uno llega a reforzar sus creencias cuando deslegitima un argumento o evidencia. Que eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que una persona actúa irracionalmente porque está ante un sesgo de efecto de retroceso cuando niega pruebas o evidencias sobre una teoría o sobre un evento solamente porque va en contra de las creencias. Entonces lo que hace es desmentir cualquier prueba para que no se vean afectadas sus propias creencias. Efecto en tercera persona. Cuando creemos que los demás están más afectados por el consumo de los medios de comunicación que nosotros mismos, ¿no? Entonces es cuando alguien le dice a otro, está claro que los medios de comunicación te han lavado el cerebro. Cuando esa persona también mucha de la información que maneja la obtiene de los medios de comunicación. Sesgo de creencia. Es la tendencia a juzgar la fuerza de los argumentos en base a la verosimilitud de su conclusión, en lugar de la fuerza con que apoyan esa conclusión. Entonces, por ejemplo, María cuenta su teoría que apoya tu teoría de la conspiración y tú la adoptas a pesar de que ella tiene muy pocas pruebas de ello, ¿no? Entonces, cuando una persona le dice a uno, le da a alguno una información de la cual aquella persona no es que tenga mucha evidencia, pero como la información que me está dando concuerda con la que yo tengo, entonces yo la apoyo y la tomo también como mía, como referencia, para tratar de defender mi propia postura o mi propia creencia. Cascada de disponibilidad. Ligadas a nuestra necesidad de aceptación social, las creencias colectivas ganan más plausibilidad a través de la repetición pública, ¿no? Entonces, una historia sobre hojas de afeitar que los caramelos hizo que mucha gente dejara de ofrecer golosinas caseras en Halloween, por ejemplo. Declinismo o retrospección idílica.
La predisposición a ver el pasado de forma más favorable o idílico y en cambio el futuro negativo o en declive, ¿no? Entonces, como cuando ustedes escuchan a alguien que dice que es que antes todo era mejor, es que la música de antes era mucho mejor, es que los niños antes le tenían más respeto a los adultos. Entonces, todo eso se le llama como un declinismo o retrospección idílica. Sesgo del statu quo. Es la tendencia de algunas personas a valorar o apreciar en mayor medida las cosas que siempre permanecen estables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque los términos de servicio de WhatsApp, por ejemplo, invaden la privacidad de María, ella prefiere no cambiar a otra red social porque siempre le ha gustado el WhatsApp. Entonces eso se llama un sesgo de status quo. Falacia del costo hundido o aumento del compromiso. Y es la tendencia a invertir más en cosas que nos han costado algo en lugar de alterar nuestras inversiones, incluso si nos enfrentamos a resultados negativos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, invierte en una empresa que le ha costado tiempo, trabajo, en una línea de productos, supongan, y esa línea de productos no ha funcionado, le ha dado pérdida, pero como él ha hecho una gran inversión en ella, no solamente en dinero, sino en esfuerzo, en tiempo, etcétera, va a persistir en seguir invirtiendo en esa idea, precisamente por la falacia del costo hundido o aumento del compromiso. Falacia del apostador. Creemos que las posibilidades futuras se ven afectadas por los acontecimientos del pasado, ¿no? Entonces, María ha perdido 9 tiradas de dados seguidas, así que está segura de que va a ganar en la próxima vez que lance los dados. Entonces, miren que a pesar de que ha perdido varias veces, ella se dice, no, como ya he perdido 9 veces, la próxima va a ser la ganadora, y tira los dados nuevamente. Que obviamente sabemos que eso es una probabilidad estadística. Hay 50% de probabilidades y 50% de que no. Bueno, dependiendo del número de variables que esté manejando, porque si fuera una moneda, vaya y venga, pero como está tirando unos dados, entonces las probabilidades se reducen mucho más por todas las opciones que tiene al momento de lanzar los dados. Sesgo de riesgo cero. Preferimos reducir los pequeños riesgos a cero, antes incluso que buscar soluciones alternativas que pueden ser mucho más seguras, ¿no? Como por ejemplo, probablemente deberías comprar una garantía para determinado producto, ¿no? Efecto marco. A menudo sacamos diferentes conclusiones de la misma información dependiendo de cómo se presente, ¿no? Entonces vamos a suponer que María lee que su candidato favorito tiene un 45% de aprobación y María escucha que decepciona al país con un 45% de aprobación. Entonces es la misma estadística, pero puede tener dos interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces una persona lo puede presentar diciendo, uy, nuestro candidato va muy bien, imagínense que tiene el 45% de aprobación. Pero otra persona podría decir, uy, este candidato lo está haciendo muy mal porque solamente lo está apoyando el 45% de la población. Entonces miren que es la misma información, pero la presentan de forma diferente, o sea, se interpreta de dos maneras distintas. Estereotipo. Adoptamos la creencia generalizada de que los miembros de un grupo tendrán ciertas características
a pesar de no tener información sobre el individuo, ¿no? Y la palabra estereotipo casi que es un sinónimo de prejuicio. Homogeneidad exogrupal. Percibimos a los miembros de los grupos externos como homogéneos y a los de los grupos internos como más diversos, ¿ya? Entonces, miren que es un sesgo porque a las personas que hacen parte de otro grupo acostumbramos a ponerle la misma característica a todas, pero a las que hacen parte de los grupos en el que nosotros pertenecemos, eso sí los vemos de diversos, ¿no? Con diversas formas de pensamiento, distintas personalidades, etc. Sesgo de autoridad. Es la tendencia a esperar que confiamos y estamos más a menudo influenciados por las opiniones de las figuras de autoridad. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es, esto es muy parecido al que nosotros habíamos leído hace un momento del efecto halo, ¿no? Que cuando nosotros le otorgamos autoridad a una persona, confiamos mucho más en lo que esa persona nos dice, y esa autoridad se la podemos estar nosotros confiando es porque precisamente tiene puesta una bata de médico y porque se ve mayor. Y uno dice, es que debe saber mucho esta persona, le estamos otorgando autoridad. Entonces vamos a confiar más en las opiniones que tenga esa persona porque tenemos ese sesgo de autoridad precisamente. Efecto placebo. Si creemos que un tratamiento va a funcionar, a menudo tendrá un pequeño efecto fisiológico en nosotros, que puede ser un efecto psicológico más que físico, ¿no? Eso es lo que se le llama un efecto placebo. Por ejemplo, que a Alicia se le dio un placebo para su dolor y su dolor empezó a disminuir, ¿ya? Esto es posiblemente un efecto psicológico de haber recibido una droga y haberle dicho a ella que esa droga funcionaba. Sesgo del superviviente. Tendemos a centrarnos en las cosas que sobrevivieron a un proceso y pasamos por alto las que fallaron. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en esos temas de emprendimiento, cuando a las personas los llevan a una charla sobre emprendimiento y les muestran 2, 3, 4 ejemplos de lo exitoso que fueron determinadas personas cuando siguieron determinados pasos para crear su propia empresa. Pero no muestran todos los que fallaron realizando el mismo número de pasos, que seguramente son más de los que realmente lograron montar su negocio. Entonces eso se llama un sesgo de superviviente, porque les ofrecen información basado en los casos de éxito, pero nunca le muestran los fracasos. La ley del Parkinson de la trivialidad. Damos un peso desproporcionado a las cuestiones triviales, a menudo evitando las cuestiones que son mucho más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en lugar de averiguar cómo ayudar a las personas que están en estado de pobreza, que no tienen techo, el gobierno de la ciudad pasa mucho tiempo discutiendo la instalación de una ciclorruta o de un sistema de parqueo de bicicletas. El efecto Zeigarnik. Recordamos más las tareas incompletas que las completadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, María se siente culpable por no terminar nunca nada hasta que decide llevar una lista de tareas y ve muchas marcadas como realizadas. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de todas las tareas, usted puede tener 30 tareas y puede haber hecho ya 25, pero solamente recuerda o recuerda más las incompletas, y eso le da una sensación de que prácticamente no ha hecho nada, y cuando usted revisa, encuentra que, pero si yo ya he hecho 25, solamente me quedan 5.
El efecto IKEA es aquel donde le damos un mayor valor a las cosas que hemos creado parcialmente nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no te encanta este vaso que me costó 2,000 pesos? Lo pinté yo mismo. ¿Ya? Entonces, como lo pinté yo mismo, entonces le doy mucho más valor, mucho más a ese vaso en particular, porque parcialmente fue hecho por mi persona. Efecto Ben Franklin. Nos gusta hacer favores. Es más probable que le hagamos otro favor a alguien si ya le hemos hecho un favor que si hemos recibido un favor de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, María le presta un bolígrafo a Pedro. Cuando Pedro le pidió prestado 10,000 pesos, María lo hizo fácilmente. Efecto espectador. Cuanto más gente esté cerca, menos probable es que ayudemos a una víctima. ¿Ya? O sea que en una multitud de estudiantes, por ejemplo, nadie llamó al número de emergencia cuando una persona se lesionó en una discusión que se planteó en ese momento. Sugestibilidad. Las personas, especialmente los niños, a veces confundimos los recuerdos con ideas sugeridas por un interrogador. Entonces, por ejemplo, ¿te caíste del sofá antes o después de que tu madre te golpeara? Falsos recuerdos. Confundimos la imaginación con los recuerdos reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro está seguro de que María le contó un chiste muy divertido sobre los perros, por ejemplo, pero en realidad ese chiste lo contaron fue en la televisión. Criptomnesia es cuando confundimos los recuerdos reales con la imaginación. Entonces, por ejemplo, que Pedro ve que visitó un cementerio, pero está seguro que solo tuvo un sueño espeluznante. Ilusión de agrupamiento es cuando encontramos patrones y grupos en datos aleatorios. Entonces, por ejemplo, cuando Alicia ve que una nube se parece a un gato, y ya sabemos que eso es aleatorio, que esa nube se formó de esa manera, de forma aleatoria. Sesgo pesimista. Y es que a veces sobreestimamos la probabilidad de malos resultados, ¿no? Por ejemplo, nada mejorará nunca. Pero además del sesgo pesimista, también está el sesgo optimista, ¿no? Que es cuando somos demasiado optimistas sobre los buenos resultados y siempre decimos, esto va a salir genial, todo esto va a ser, tengan pensamiento positivo, que siempre nos saldrá todo bien. Y resulta que no necesariamente el que yo piense positivamente quiere decir que las cosas van a salir de forma positiva, ¿no? Prejuicio de punto ciego. No creemos que tengamos prejuicios y los vemos más en los demás que en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, miren, es la no creencia en los prejuicios, pero en nosotros, ¿no? Porque no, ¿cómo va a ser posible? Nosotros no tenemos prejuicios. Son los demás los que viven llenos de prejuicios. Aversión a la pérdida. Es la tendencia a preferir evitar las pérdidas en lugar de la posibilidad de adquirir ganancias. Efecto denominador. Denominación. Es la tendencia a gastar más dinero cuando está denominado en pequeñas cantidades, por ejemplo en monedas,
más que en grandes. Por ejemplo, cuando lo tenemos en billetes. Sesgo retrospectivo es la tendencia a recordar las decisiones propias como mejores de lo que realmente fueron. Sesgo de disconformidad es la tendencia a realizar un crítico escrutinio de la información cuando contradice sus principales creencias y aceptar sin criterio aquella información que es congruente con sus principales creencias. Como vemos, muy parecido a otro de los sesgos que ya hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Como el sesgo de confirmación. Percepción selectiva, que ya lo hemos mencionado. Tendencia en la cual las ansias, esperanzas o ilusiones afectan a la percepción. El efecto foco es la desviación de la predicción del resultado. Ocurre cuando las personas sitúan mucha más importancia en un determinado punto o aspecto de un evento que en todos los aspectos en general. Sesgo de atribución hostil. El sesgo de atribución hostil o atribución hostil de la intención es la tendencia a interpretar los comportamientos de los demás como si tuvieran una intención hostil, incluso cuando el comportamiento es ambiguo o benigno. Ilusión del control es la tendencia a sobreestimar el grado de influencia de uno sobre otros eventos externos. Sesgo cultural es el fenómeno de interpretar y juzgar fenómenos según estándares inherentes a la propia cultura en la cual nosotros nos encontramos. Y el efecto animadora, la tendencia a pensar que otra persona es más atractiva en grupo que vista individualmente. Y con esto hemos visto gran parte de los principales sesgos cognitivos a los cuales nos enfrentamos habitualmente, tanto en la cotidianidad como en temas de tipo científicos, profesionales, disciplinarios, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos sesgos y prejuicios tenemos que tenerlos en cuenta para poder elaborar mejores argumentos, ¿no? Porque la fuerza de un argumento va a depender de ¿qué? Hasta el momento lo que hemos analizado. Primero, de la estructura formal en la que esté elaborado el argumento, o sea que tenga una estructura bien establecida, bien determinada, con un conjunto de premisas que lleguen a una conclusión. Segundo, de la veracidad, de la confiabilidad, del carácter de verdad de esas premisas que conforman ese argumento. ¿Y eso qué se lo va a otorgar? Primero, que hayamos escogido fuentes de información confiables. Y segundo, que los sesgos y los prejuicios se eliminen en la medida de lo más posible de los argumentos que estamos presentando, de las premisas que estamos elaborando para llegar a una conclusión. Vimos un sistema, un instrumento que podemos utilizar basado en unos criterios donde primero analizamos frase por frase del argumento y luego, dependiendo del nivel de sesgos o prejuicios que encontremos en el argumento, podemos calificarlo de forma global mediante una evaluación que hacemos de cada una de estas partes. Ahora, para poder establecer de lleno la calidad de un argumento, la forma de estructurar un argumento, en nuestra próxima clase hablaremos ya sobre las falacias lógicas. Otro tema que nos va a permitir a nosotros tener mejores y mayores herramientas para la formulación o la construcción de argumentos que cumplan con criterios de confiabilidad. Sin ser más por el día de hoy, me despido, no sin antes agradecerles por su amable asistencia
a nuestro video tutorial y esperando que todo haya sido de su agrado y de su especial comprensión. ¡Hasta la próxima!